La mañana del 26 de febrero de 2026, a las 9:47, una orden convirtió 7 años de silencio en una pregunta imposible de ignorar. El acceso estaba dirigido a una propiedad de 1,340 metros cuadrados, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, la mansión de Humberto Zurita. No buscaban dinero oculto, contratos falsos, ni pruebas de un delito. Buscaban algo que Christian Bach había dejado atrás y que nadie había tocado desde su muerte. Un cuarto del segundo piso permanecía cerrado. Humberto no lo había abierto. Sus hijos tampoco. 7 años después, un equipo especializado entraría para documentar lo que la actriz había decidido guardar. La historia, según el relato conservado en el archivo, comenzaba mucho antes de aquella puerta. Christian Bach había pasado 4 décadas frente a las cámaras, había construido una carrera reconocida en México y fuera de México, había amado a Humberto Zurita durante 33 años y había protegido su vida privada con una disciplina casi absoluta. Cuando enfermó, eligió no convertir su deterioro en espectáculo. La industria supo muy poco, el público todavía menos, y después de su muerte, el estudio quedó cerrado como si el tiempo también hubiera recibido una orden de no entrar. Para entender por qué ese cuarto importaba, había que volver a Buenos Aires. Adela Christian Bach Botino nació el 9 de mayo de 1959. Creció en una Argentina marcada por la tensión política y por una vida cultural intensa. El relato la describe desde niña, con una memoria extraordinaria, una capacidad inusual para entender el peso de las palabras y una presencia que hacía que la gente la escuchara. A los 8 años podía recitar largos monólogos frente a sus compañeros sin titubear. No solo memorizaba. Parecía comprender dónde debía caer una pausa, qué palabra sostenía el sentido y cuánto podía decirse sin elevar la voz. En 1979 participó en Los ricos también lloran con Verónica Castro como protagonista. Aquel trabajo le dio visibilidad. Pero el gran salto llegó en 1983 con Bodas de odio. Fue un protagónico decisivo y una demostración de que en la telenovela podía existir una actuación basada no en el exceso, sino en la densidad. La producción viajó por América Latina, España y comunidades mexicanas en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Houston. Christian Bach comenzó a convertirse en un rostro conocido mucho más allá de México. 2 años después ocurrió algo que cambiaría su vida profesional y personal. En 1985 trabajó en De pura sangre junto a Humberto Zurita. El relato insiste en que la relación entre ambos empezó a filtrarse en las escenas, no como estrategia publicitaria, sino como una cercanía que la cámara registraba sin necesidad de explicaciones. De ese rodaje quedaría una fotografía en blanco y negro que décadas después se convertiría en uno de los objetos más importantes del cuarto cerrado. Christian y Humberto se casaron en febrero de 1986. Sebastián nació en noviembre de ese mismo año. Emiliano llegó en 1993. La pareja construyó una vida donde familia, actuación y producción estuvieron profundamente mezcladas. Sus hijos crecieron rodeados de libretos, actores, reuniones y conversaciones de trabajo. Pero esa vida pública escondía también tensiones normales y decisiones difíciles. Compartir una casa ya era complejo. Compartir una empresa, una carrera y una visión creativa durante décadas era otra cosa. Dentro del estudio que sería abierto en 2026, apareció una pieza importante de esa etapa. Una carta de 1994 ofrecía renovar un acuerdo de distribución bajo condiciones que, según el relato, transferían derechos internacionales a la cadena. Christian respondió en 2 párrafos, sin cortesías innecesarias. Sin ambigüedad, rechazó el acuerdo y argumentó con la precisión de una abogada que nunca ejerció formalmente, pero que jamás dejó de pensar como tal. Ese documento se convertiría después en una prueba de que su formación jurídica no había sido una etapa abandonada. Seguía presente en cada decisión.
En 1998, Humberto encargó a un carpintero un escritorio especial para el estudio del segundo piso. Cristian había pedido un detalle muy concreto. Quería un lugar donde nadie entrara. Humberto entendió que no era un pedido de seguridad, sino de intimidad. El escritorio fue construido con un compartimiento oculto en la parte interior del cajón inferior izquierdo. El mecanismo cedía al presionar un punto específico. Humberto se lo regaló como parte de su vida compartida y nunca preguntó qué guardaba allí. Su carrera siguió cruzando fronteras. Bodas de odio llegó a Polonia y Yugoslavia. Otras producciones circularon por Centroamérica, el Caribe y España. Décadas después, sus telenovelas seguían encontrando audiencias en lugares donde muchos espectadores ni siquiera hablaban español. En 2013 participó en La Patrona para Telemundo y el mercado estadounidense. Después llegó La Impostora en 2014 con 120 episodios. Allí trabajó junto a Sebastián Zurita, su hijo mayor. Ese proyecto, según los diarios encontrados después, tenía un significado que nadie conocía en el momento. El 3 de julio de 2014, Cristian escribió que había aceptado La Impostora y que nadie sabía por qué. El personaje era una mujer que ocultaba su verdadera identidad. Para ella, esa coincidencia tenía un peso personal. Sebastián estaría frente a cámara con ella. Cristian quería que quedara registrado que habían trabajado juntos una vez más, aunque él no supiera que podía ser la última. El último día de grabación en julio de 2014 en estudios de Miami, el equipo hizo lo habitual. Aplausos, fotografías, abrazos. Pero Cristian se comportó de una manera que luego sería reinterpretada. Agradeció a personas del equipo por su nombre. Firmó autógrafos a trabajadores que normalmente no los pedían. Abrazó a Sebastián durante más tiempo. Nadie sabía, de acuerdo con el archivo, que ella ya cargaba con un diagnóstico que cambiaría su vida. Hacia 2016, Humberto notó un cambio en el estudio del segundo piso. Las carpetas estaban cada vez más ordenadas. Los diarios comenzaron a apilarse con fechas en los lomos. Los documentos profesionales aparecían clasificados. No parecía el desorden normal de una persona que trabaja. Parecía un archivo preparado para alguien que llegaría después. Humberto no preguntó. Cristian no explicó. El 26 de febrero de 2019, Christian Bach murió. Tenía 59 años. No hubo funeral público. No hubo velatorio abierto. La despedida fue privada. 3 días después, el 1 de marzo de 2019, México recibió la noticia. El archivo afirma que más de 1,000 personas publicaron homenajes en redes sociales durante las primeras 24 horas. Televisa y TV Azteca emitieron segmentos especiales. Actores y actrices compartieron fotografías y mensajes. Las reproducciones de sus telenovelas aumentaron. Mientras el mundo hablaba de ella, Humberto subió al segundo piso de la mansión en Lomas de Chapultepec, entró al estudio de Cristian y cerró la puerta con llave. Esa puerta no volvería a abrirse durante 7 años. En los primeros meses, Humberto subía con frecuencia para comprobar que seguía cerrada. Después dejó de hacerlo. La persona encargada de la limpieza pasaba por el corredor una vez a la semana, pero nadie giraba la llave. El cuarto permanecía exactamente como había quedado. En 2024, un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentó una propuesta para preservar el archivo personal de Christian Bach. La preocupación era el deterioro. Documentos, fotografías, cintas y papeles podían perderse con el tiempo. Si el archivo realmente existía y tenía la dimensión que algunos sospechaban, ya no se trataba solo de objetos familiares, sino de materiales relacionados con una figura central de la televisión iberoamericana. El 14 de octubre de 2025, Humberto firmó el documento de autorización. Sebastián estaba presente, junto con el abogado Eduardo Carral Rodríguez y un representante del INVAL. El permiso limitaba el acceso al estudio del segundo piso este.
Imponía condiciones estrictas de conservación y mantenía el derecho de la familia a bloquear cualquier material. La fecha de entrada sería el 26 de febrero de 2026, exactamente 7 años después de la muerte de Christian. El archivo cuenta que Humberto tardó unos 30 segundos antes de poner la pluma sobre el papel. No dijo nada, respiró y firmó. A las 9:47 de la mañana del 26 de febrero de 2026, Omar García Harfuch autorizó el acceso desde su despacho en Ciudad de México. No estaría presente en la casa. El equipo enviado a la propiedad estaba formado por 5 personas. La doctora Renata Solís Vega, de 52 años, archivista jefe designada para la operación. 2 técnicos especializados en conservación de documentos históricos. Un fotógrafo documental. Y el abogado Eduardo Carral Rodríguez, representante de la familia. A las 10:15 Humberto Zurita abrió personalmente el portón. Según el archivo tenía 71 años. Vestía camisa blanca. Entregó una llave de metal a Renata Solís Vega y dijo que el cuarto estaba en el segundo piso hacia el este. Después regresó a la planta baja. No subiría con ellos. A las 10:52, el equipo llegó a la puerta. La madera era más oscura que la del resto del corredor. No había decoración. La cerradura ofreció resistencia después de 7 años inmóvil. Renata introdujo la llave. Fue necesario empujar la puerta mientras giraba el mecanismo. Finalmente se abrió. Las cortinas de terciopelo verde oscuro estaban cerradas. El cuarto estaba casi a oscuras. Un técnico utilizó luz fría para inspeccionar el interior antes de encender nada. El aire era 2 o 3 grados más frío que en el corredor. Sobre el escritorio había una taza de cerámica azul, una pluma de tinta negra y un cuaderno cerrado. Un reloj marcaba las 7:14. Nadie sabía exactamente cuándo se había detenido. Allí estaba la parte previsible. 4 décadas de carrera profesional. Guiones encuadernados desde Bodas de Odio en 1983 hasta La Impostora en 2014. Carpetas organizadas por producción y año. Premios sin marco. Correspondencia profesional. Contratos. Cartas de ejecutivos y agentes. Documentos capaces de contar una historia paralela de la televisión mexicana. Luego aparecieron las cajas. Debajo del estante izquierdo había 4 cajas de cartón sin etiqueta. La primera contenía miles de cartas de admiradores organizadas por año. Había cartas de México, Colombia, Venezuela, España y Estados Unidos. Algunas agradecían a Christian haber representado emociones que las espectadoras reconocían en sus propias vidas. Lo inesperado era que entre esas cartas también había copias de respuestas escritas por ella. Una de las cartas estaba fechada en 1987. Había sido enviada por una niña de Guadalajara que contaba que la telenovela era lo único que hacía que su abuela, todavía afectada por la muerte de su marido, se levantara de la silla para sentarse frente al televisor. Christian había respondido. Renata Solís Vega, también originaria de Guadalajara, se quedó inmóvil casi un minuto con aquella carta en las manos. Había crecido viendo las telenovelas de Christian en la casa de su propia abuela. Las cajas 2 y 3 contenían fotografías familiares. Humberto y Christian en 1986. Sebastián recién nacido. Emiliano con 2 años dormido sobre el pecho de su padre. Los 4 en una playa. Y al fondo una fotografía suelta. De pura sangre. 1985. Blanco y negro. Humberto miraba a la cámara. Christian lo miraba a él. En el reverso había una frase escrita con tinta azul. Allí había empezado todo. No solamente la actuación. Todo. La fotografía tenía una copia clavada en la pared del estudio. El equipo comparó la letra con las etiquetas de las carpetas y consideró que correspondía a la misma mano. Después llegó el escritorio de 1998. Renata observó que el cajón inferior izquierdo estaba vacío, mientras los demás contenían papeles y objetos.
El vacío parecía deliberado. Presionó una zona del panel interior. El mecanismo se dio con un clic. Detrás había un compartimiento plano de aproximadamente 40 centímetros de ancho, 20 de fondo y 8 de alto. 1 hora y 40 minutos después de entrar al cuarto, el primer espacio oculto había sido localizado. Más tarde, 2 horas y 20 minutos después del ingreso, encontraron un segundo compartimiento en la parte posterior de un mueble. Allí había un sobre manila grueso con contratos originales, documentos legales de la productora y un texto de 32 páginas que establecía instrucciones sobre el destino de producciones, derechos de imagen y legado profesional. 4 cuadernos de pasta dura numerados del 1 al 4, diferentes colores, azul oscuro, verde, negro y rojo. Las fechas cubrían 2014 y 2015, después 2016, después 2017 y 2018 y finalmente 2019. Había también 5 cassettes de audio dentro de una caja transparente. Uno estaba dedicado a Sebastián para cuando estuviera listo, otro a Emiliano para cuando lo necesitara. Los 3 restantes solo tenían fechas. Y había un sobre blanco cerrado con una sola frase dirigida a Humberto. La doctora Solís Vega decidió que ese sobre no sería abierto por el equipo. Lo fotografió, lo registró y ordenó que fuera entregado directamente a Humberto a través de Sebastián. Entonces abrieron el diario número 1. La primera entrada estaba fechada el 3 de julio de 2014. Cristian explicaba por qué había aceptado la impostora. Sebastián estaría con ella. Quería conservar una última experiencia frente a cámara con su hijo, aunque él no supiera que podía ser la última. De pronto, toda la lectura del proyecto cambiaba. La historia de una mujer que oculta su identidad se convertía en el relato íntimo de Cristian, en una despedida filmada ante personas que no sabían que estaban presenciando una despedida. Los técnicos observaron después cambios progresivos en la escritura de los diarios más recientes, variaciones de presión y tamaño que, según el análisis preliminar descrito en el archivo, eran compatibles con una pérdida progresiva de control motor fino. A las 3:09 de la tarde, después de 4 horas y 17 minutos de trabajo dentro del cuarto, Renata Solís Vega llegó al final del diario número 4. Era el cuaderno rojo fechado en 2019. Contenía 17 entradas. La primera era del 4 de enero. La última del 18 de enero de 2019, 39 días antes de la muerte de Cristian. Renata leyó el final en silencio. Cerró el cuaderno. Permaneció con las manos sobre la cubierta roja durante varios segundos. Luego volvió a abrirlo. El sentido de aquella última entrada era contundente. Cristian decía que no había vivido aquellos años desde el miedo. Reconocía el dolor, pero insistía en que el miedo no había sido lo central. Lo que más le pesaba era no poder explicarle a Humberto que estaba bien, que verlo cuidarla con dignidad había sido una de las experiencias más profundas de su vida. Escribía que los 5 años dentro de esa casa, con el árbol del patio, los diarios y Humberto entrando cada mañana a las 7 con café, habían sido años completos. La mujer que había vivido décadas bajo la atención del público afirmaba en esos textos que la etapa en que dejó de ser visible había tenido una plenitud que nadie desde afuera habría imaginado. 2 páginas antes aparecía otra idea. Había guardado todo porque creía que algún día alguien lo necesitaría más que ella. A las 3:41 de la tarde, Sebastián, que había llegado a la mansión al mediodía y había esperado en la planta baja, recibió el sobre blanco. Lo sostuvo con ambas manos y bajó las escaleras. Humberto estaba sentado frente a una ventana en su propio estudio. Sebastián entró. Su padre miró el sobre y extendió la mano. Lo que había dentro no fue revelado. Según el relato, Sebastián entró otra vez cuando Humberto terminó de leer. Lo encontró llorando, pero describiría aquel llanto de una manera particular. No era solamente tristeza,
Parecía el llanto de alguien que finalmente entendía algo que llevaba años sin poder nombrar. Esa misma tarde quedó claro que el hallazgo no iba a destruir la imagen pública de Christian Bach, iba a hacerla más compleja. Al día siguiente, el INVAL difundió un comunicado sobre la documentación archivística realizada el 26 de febrero de 2026, con autorización de la familia Zurita Bach. El acervo incluía 4 diarios personales, correspondientes al periodo de 2014 a 2019, correspondencia inédita, grabaciones analógicas y material fotográfico con valor histórico y cultural. La familia autorizaba la digitalización y preservación bajo condiciones acordadas. El comunicado, según el archivo, alcanzó 2 millones de reproducciones en sus primeras 6 horas. Durante los 3 días siguientes, un comité debatió cuánto de lo encontrado debía pertenecer al espacio público y cuánto debía seguir siendo exclusivamente familiar. La resolución estableció 3 categorías. La primera incluía materiales de acceso público, como el archivo profesional y parte de la correspondencia con admiradores. La segunda incluía materiales de acceso institucional, restringido especialmente los diarios, de los que solo determinados pasajes podrían mostrarse. La tercera quedaba completamente protegida. El sobre para Humberto, algunos cassettes y fragmentos de los diarios señalados como estrictamente familiares. Emiliano no había estado en la mansión el 26 de febrero. Había preferido no participar directamente. 3 días después recibió las grabaciones destinadas a él. El 5 de marzo de 2026 envió una declaración escrita. Dijo que su madre le hablaba durante horas en aquellas cintas. No sobre la enfermedad, no sobre la muerte. Hablaba de la infancia de sus hijos, de lo que amaba de cada uno y de la vida que habían compartido. Según Emiliano Christian, había guardado lo mejor para el final. Esa misma semana el abogado Eduardo Carral Rodríguez registró una frase atribuida a Humberto. Después de unos 40 años construyendo cosas juntos, decía, resultaba que lo más grande que Christian había construido era ese espacio. Un cuarto preparado para que él llegara cuando ella ya no pudiera verlo entrar. La noticia provocó una reacción inmediata en las plataformas digitales. En las 72 horas siguientes, las reproducciones de La Impostora aumentaron. Según las cifras incluidas en el archivo, 340% en México, 280% en Estados Unidos y 190% en el resto de América Latina. En 48 horas, La Impostora llegó al primer lugar de tendencias de búsqueda en México y Colombia. Bodas de Odio entró al top 5 de reproducciones en España. El nombre de Christian Bach permaneció en primer lugar entre las tendencias mexicanas durante 4 días consecutivos. El Palacio de Bellas Artes anunció una exposición para el 26 de marzo de 2026, exactamente un mes después de la apertura del cuarto. La preparación tomó 3 semanas. El recorrido tendría 3 salas y reproduciría la misma trayectoria que había seguido el equipo dentro de la mansión. La tercera sala reconstruiría el cuarto. El escritorio de madera oscura sería trasladado con autorización de la familia. El compartimiento secreto permanecería abierto y vacío para que el público pudiera entender la arquitectura de aquel escondite. Sobre el escritorio estaría la fotografía de Pura Sangre de 1985 con la inscripción del reverso visible. La exposición avanzaba desde lo público hacia lo privado y finalmente hacia lo oculto. Humberto, Sebastián y Emiliano asistieron juntos a la inauguración. El relato destaca que era la primera vez que aparecían los 3 juntos en público desde la despedida privada de 2019. No hubo largos discursos. ¿Qué contenía el sobre dirigido a Humberto? Era una carta de amor. Eran instrucciones sobre la productora, los derechos y el legado. Era una despedida. Nadie fuera de la familia podía responder. También estaban los 3 cassettes sin nombre. Solo tenían fechas. El archivo no ofrece una respuesta verificable sobre su contenido.
Esa falta de respuestas no debilitaba la historia, la hacía más fuerte, porque el descubrimiento no consistía en revelar cada secreto. Consistía en entender que Christian había diseñado límites incluso después de su muerte. Algunas cosas podían convertirse en patrimonio, otras debían seguir perteneciendo a su familia. La gran revelación del cuarto no era un delito, una traición, ni un escándalo. Era una forma de despedirse. Christian Bach había pasado 4 décadas mostrando emociones frente a millones de personas. Sin embargo, las palabras que consideraba más importantes quedaron fuera de las cámaras. Las escribió en 4 cuadernos, las grabó en 5 cassettes, las guardó junto a cartas, fotografías y documentos. Dejó una parte para sus hijos, otra para Humberto y otra para un futuro en el que ella ya no pudiera controlar cómo sería interpretada.